Hola, en esta sesión vamos a revisar una patología muy importante, tanto por su frecuencia como por la importancia como factor de riesgo de otras patologías cardiovasculares y renales, como es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, las personas que sufren de hipertensión arterial, como ustedes pueden ver acá, tienen mayor riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular, un mayor riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria, mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva y mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Aquí ustedes pueden ver que cuando hay aumento de 20 miligramos de mercurio en la presión sistólica y 10 miligramos de mercurio en la presión diastólica, sobre 115/75 aumenta al doble el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. O sea que es muy importante. Y en cuanto a su frecuencia, estas son las tres encuestas nacionales de salud que se han hecho, la del 2003, 2009 y la de 2016-17, que es la última. Y aquí podemos ver que en la última, la prevalencia de hipertensión arterial en la población de 15 años más de 27,6%. Ha habido una mejora con respecto a la primera encuesta nacional de salud, en que esto era de 33,7, pero de todas maneras sigue siendo algo extremadamente alto como prevalencia. Un tercio de la población de mayores de 15 años sufre hipertensión arterial. Pero la otra cosa importante es que esta frecuencia aumenta con la edad y las personas de 65 años más, el 74%, 73% tienen hipertensión arterial y además aquí también hay una asociación con la escolaridad, que en Chile está muy correlacionada con el nivel socioeconómico, y aquí podemos ver que las personas que tienen menos de 8 años de escolaridad tienen un 57% de hipertensión arterial. Una de cada dos personas con una escolaridad menor de 8 años tiene hipertensión arterial, y eso es una barbaridad. En cambio, las personas que tienen más de 12 años de escolaridad, el 16-15% de las personas tienen hipertensión arterial. En general, hay que tener presente que el 20% de los hipertensos además es diabético. Esa combinación agrava estos dos factores de riesgo, hacen que el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y renales aumente. Y aproximadamente el 54% de los hipertensos no conoce su condición, o sea, no sabe que son hipertensos. Esta es una enfermedad muy silenciosa. Aquí ustedes pueden ver que algunos trabajos que aparecen en la guía de hipertensión arterial MinSal del 2010, se ve que en realidad alrededor del 60% de las personas conocen que son hipertensas, y de ese 60% el 36%, por ahí está un poco más optimista, pero en general a nivel internacional el 30-36% están en tratamiento, y de esos no más del 30% tiene la presión arterial controlada. O sea que este es un tema muy complejo de su manejo. En general, muy rápido, en la fisiopatología de la hipertensión arterial, la presión arterial está determinada tanto por el gasto cardíaco como por la resistencia periférica. Y el gasto cardíaco está determinado por el volumen expulsivo y por la frecuencia cardíaca. Eso es bien importante cuando queremos establecer un tratamiento. Y la resistencia periférica está determinada por la estructura vascular y la función vascular. En el, en el PPT más completo de este tema, esto va a estar desarrollado con un poco más detalle. Ahora, desde una perspectiva epidemiológica, no hay un nivel obvio de presión arterial que define la hipertensión, no hay un umbral, y por lo tanto se define como condición patológica un nivel de presión arterial desde el punto de vista clínico. Y por lo tanto, hipertensión arterial se define clínicamente como aquel nivel de presión arterial al cual la institución de terapia reduce la morbilidad y mortalidad relacionadas con la presión arterial. Este es un nivel de alguna forma arbitraria que se, que se relaciona con la efectividad que tienen los tratamientos. Y así entonces tenemos una clasificación. Esta es la guía, es la clasificación de hipertensión arterial que está puesta en la guía de hipertensión arterial MinSal 2010. Hay una actualización de esta guía clínica, pero que esto no ha cambiado, digamos, y según eso se define como una presión arterial óptima
un nivel de menor de 120 miligramos de mercurio de presión arterial sistólica y menor de 80 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Y después tenemos categorías de normal, normal alta, etapa 1, 2 y 3, y hipertensión sistólica aislada, cuando solamente lo que está aumentado es la hipertensión sistólica, y eso se da fundamentalmente en personas de edad. Sin embargo, hace algunos años todas estas instituciones, digamos, como son la Asociación Americana de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y otras, propusieron una nueva clasificación, en que vemos que la clasificación más sencilla tenemos una clasificación de normal y elevada, y después tenemos solamente dos etapas de la hipertensión arterial, etapa 1 y etapa 2. Pero esta clasificación no ha sido incorporada aparentemente por nuestra guía clínica. Hay una actualización de la guía clínica del 2018 y esto no viene cambiado, digamos, y por lo tanto en general seguimos usando la clasificación clásica, digamos, que es esta, ¿no es cierto? En que tenemos un nivel de hipertensión arterial óptima, normal, normal alta y tres etapas de hipertensión arterial. Em, en general, las consecuencias patológicas de la hipertensión arterial es que la hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente para insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y enfermedad arterial periférica, como ya habíamos visto al principio. Y en cuanto a hipertensión arterial, se distinguen dos tipos: la hipertensión primaria o esencial, en la cual no se reconoce una causa, una causa que sea corregible, digamos, y esta constituye el 80-95% de la hipertensión, de los tipos de hipertensión arterial que se ve en población general. Y la hipertensión arterial secundaria, cuando uno puede identificar claramente una causa que está provocando hipertensión arterial, como podría ser una insuficiencia renal crónica, una em, estenosis de la arteria renal, un problema hormonal, etcétera. Y esto es no más del 20%, pero en general, en la población en general, este 20% es en instituciones especializadas, pero en la población general el porcentaje de hipertensión arterial secundaria se acerca más bien al 5%. Las causas de hipertensión arterial primaria no están muy claras, pero se han postulado causas genéticas. La hipertensión arterial tiende a ser tener cierto agrupamiento familiar, es decir, las personas que tienen padre o madre hipertensos tienden a ser hipertensos. Hay causas también ambientales, estas son bastante claras, como el consumo de sal, el sobrepeso, obesidad y el sedentarismo. Y en general, bueno, la edad es un factor más que una causa, digamos, en que se ve que la prevalencia de hipertensión arterial aumenta con la edad, como ya lo vimos en los diapositivos anteriores. En general, entre las causas ambientales, el consumo de sal es bien importante, y aquí ustedes pueden ver cuál es el consumo de sal en la población adulta de Chile, en la última encuesta nacional de salud. Lo que recomienda la OMS son 5 gramos al día, y en general en Chile se consume prácticamente el doble, entre 9.8 y 9.4 gramos de sal, y los hombres consumimos un poco más que las mujeres, pero todos muy cerca de los 10 gramos. Y el otro factor, que es el sentaderismo, ustedes pueden ver que el 86.7% de las personas en Chile son sedentarios, y esto no ha cambiado mucho en las encuestas nacionales de salud. Ha bajado un poquitito, muy marginalmente. En la encuesta nacional de salud del 2003 era de un 89.4 y estamos en un 86.7, pero la verdad es que esto es bastante bajo. En cuanto a los mecanismos que producen hipertensión arterial en la mayoría de los pacientes, la resistencia periférica está aumentada y el gasto cardíaco es normal, o sea, fundamentalmente ahí hay un tema de resistencia periférica, y esto tiene consecuencias para el tratamiento. Sin embargo, en pacientes jóvenes con hipertensiones arteriales leves o lábiles, lo que está alterado es el gasto cardíaco, que puede estar aumentado, y en cambio con ellos la resistencia periférica puede estar normal. Como les decía, esto tiene consecuencias para el tratamiento, porque aquí lo que vamos a tratar de hacer con el tratamiento es disminuir la resistencia periférica, y aquí es tratar de disminuir el gasto cardíaco. En general, 10 a 15% de los pacientes hipertensos tienen una actividad de renina plasmática aumentada, eh,
y el 25% tiene una actividad renina plasmática baja. Y los pacientes con actividad renina plasmática alta pueden tener una forma vasoconstrictora de hipertensión arterial, esa es la importancia de esto, mientras que aquellos con una actividad renina plasmática baja, fundamentalmente predomina el factor volumen. Y la otra relación compleja es la de hipertensión arterial y obesidad. Hay una correlación lineal directa entre índice de masa corporal y nivel de hipertensión arterial. La obesidad central, en aquella en que hay aumento de la circunferencia de cintura, es un determinante más importante de hipertensión arterial que la obesidad periférica. 60% de adultos hipertensos tienen más de 20% de sobrepeso y se ha establecido que un 60-70% de hipertensión arterial en adultos puede ser atribuible a la adiposidad y la hipertensión arterial está relacionada y es un componente más del síndrome metabólico. Todo esto también contribuye a un riesgo cardiovascular aumentado. En general, en la aproximación clínica, dentro de la historia, importante, habitualmente no hay síntomas, esta es una enfermedad silenciosa, muchas veces se pesquisa porque las personas consultan por otra causa y al tomarle la hipertensión arterial se constata que está elevada. La cefalea, a pesar de que la gente cree, no es un signo habitual de hipertensión arterial, pero puede serlo cuando hay una hipertensión arterial severa y tiene características bien especiales, aparece en la mañana y se localiza en la región occipital. En general, no siempre, como les decía, está relacionado con hipertensión arterial. Pueden haber síntomas de complicaciones, las personas consultan por angina o por otra complicación y, como les decía, aquí lo importante es la historia familiar. Y dentro del examen físico es muy importante ver el pulso de la presión, medir el pulso de la presión arterial, el índice de masa corporal. Es bueno buscar soplos abdominales o cervicales para poder tratar de descartar si hay una causa secundaria, por ejemplo, ¿no es cierto? O si ya hay una consecuencia, en el caso de los soplos cervicales, de una disminución del diámetro por una placa aterosclerótica. Hay que ver los pulsos periféricos y el fondo de ojo, porque las complicaciones vasculares de presión arterial se pueden ver en el fondo de ojo. En general, dentro de los exámenes de laboratorio se recomienda pedir exámenes renales, orina completa. En general es bueno medir la excreción de albúmina para determinar si hay ya algún grado de daño renal. Y es bueno también medir el nitrógeno ureico o la creatinina en sangre. No tiene mucho sentido cuando se hace esto medir las dos. También es importante al inicio medir los electrolitos plasmáticos y el calcio. Medir los niveles de hormona tiroide estimulante, ¿no es cierto? Tiroestimulante. Eso no es, hay cierta duda al respecto, pero es recomendable. Y medir algunos parámetros metabólicos como la glicemia en ayuno y el perfil lipídico. Esto es muy, muy importante para determinar si los pacientes están asociados con otras patologías de este tipo. El hematocrito y un electrocardiograma para determinar si el paciente podría tener ya, por ejemplo, signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto al manejo, bueno, los objetivos son reducir el riesgo de mortalidad y reducir el riesgo de morbilidad o complicaciones. Y como ustedes pueden ver, aquí está la ecuación de Framingham, que es la que determina el riesgo cardiovascular. La presión arterial sistólica es un componente importante de esta ecuación. Y cuando uno va a ver esta tabla que se establece el riesgo cardiovascular en Chile, digamos, ¿no es cierto? Que es una modificación de la tabla de Framingham, vemos que aquí los factores son el sexo, es decir, los pacientes son fumadores o no fumadores, el nivel de colesterol y el nivel de presión arterial sistólica y diastólica. Así que el nivel de presión arterial es un componente bien importante para calcular el riesgo cardiovascular de las personas. Y en cuanto al manejo, bueno, importante aquí son las modificaciones del estilo de vida, como baja de peso, dieta baja en sodio, aumenta en la ingesta de potasio, dejar de fumar, importante, un consumo moderado de alcohol también se recomienda, y el ejercicio aeróbico regular. Vamos a dejar hasta aquí este video y vamos a seguir en la segunda parte para completar este tema.